Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a María Santos, que es VP de People en Belvo. Bienvenida, María. Gracias por la invitación. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero principalmente de cómo se construye un departamento de recursos humanos completamente desde cero, cómo asentar esas bases culturales al principio de la empresa y bueno, más cosas que Lo que vamos a ir surja. viendo, lo que surja. Pero bueno, antes de nada, María, quiero que me cuentes qué es Belvo. Vale, entonces Belvo es una plataforma líder en Open Banking en Latinoamérica. Básicamente nosotros desarrollamos el mercado en Latinoamérica y es infraestructura para bancos y otras empresas. Y tú fuiste una de las 10 primeras personas que entró en Belvo. Ujú. ¿Por qué apostasteis por crear un departamento de People desde tan al principio? Bueno, apostaron los founders, no Bueno, yo me porque aún no imagino. estaba. Me imagino. Lo que para mí ya da un voto de confianza, ¿no? Cuando alguien empieza a pensar un departamento de people cuando aún no necesitas tenerlo, quiere decir que te preocupas por la cultura, te preocupas por una serie de cosas para poder escalar y para poder crecer. Entonces, eso para mí es un voto de confianza que alguien ya se esté preocupando cuando aún son solo 10 personas, ¿no? Porque es muy diferente ser 10, 50, 100 donde caben todos aún dentro de una sala, en la toma de decisiones, en hacer las cosas, todo el mundo hace de todo, startup. Y para mí fue un voto de confianza que alguien estuviera buscando ya una persona para un departamento de people. ¿Qué cosas eran un poco las que les preocupaban para decidir hacerlo tan al principio? Porque es raro, ¿eh? Normalmente se espera a que el equipo haya crecido. Sí, en mi concepción, preocuparse es ocuparse de algo, ¿no? Y entonces ellos no querían dejar, igual les preguntas a ellos si te dicen otra cosa, pero ellos no querían dejar que algo empezara a crecer de una forma que no fuera am, básicamente con personas que fueran buenos profesionales y personas que fueran buena gente también. Entonces todo lo que es la parte de cultura fue una apuesta desde el principio para Belvo y para poder montar un departamento en que las cosas puedan escalar y puedan funcionar y estar rodeado de personas que realmente te hacen sentir bien haciendo algo que les apasiona un montón. Qué bien suena, ¿no? Y en todo este proceso de creación, ¿cuáles crees que han sido como los mayores aciertos, bueno, errores también, al montar este departamento? Bueno, mayores aciertos, el primero contratar a una persona de people al principio, Ujú. porque cuando eres una startup a veces contratas o una persona que es muy junior y aún no está preparada para pensar escalando, digamos. Entonces, uno de los aciertos fue ese, independientemente de que si soy yo o es otra persona, ¿vale? Sí. Otro, en mi caso, cuando entré, la primera cosa que he hecho es montar sistemas, ¿vale? Para mí es súper importante que todo esté en un sitio y que todo sea escalable y que todo sea accesible y que todo sea que puedas sacar los reports que necesitas, etcétera. Y el primer paso fue conocer al equipo, porque la cultura no es algo que tú puedas llegar e implementar. La cultura es un conjunto de hábitos de las personas que ya están ahí a través de cosas que hacen, de cómo comunican, de cómo se mueven, de cómo hacen las cosas y a partir de ahí van evolucionando. Sí, o sea, al final es verdad que habrá sido duro montar un departamento de cero, pero por otro lado, al hacerlo tan al principio, te ayuda a tener cimientos sólidos, ¿no? En cuanto a cultura. Y, ¿cuál es vuestra cultura en Melbo? Nosotros, bueno, primero te defino que no fue duro. Ah, Para ¿no? mí es Vale, súper bueno, pues divertido. joder, muy bien. ¿Vale? Para mí sería duro entrar en una empresa donde ya todo está construido y lo que tienes es que arreglar cosas que ya existen y no están funcionando. Es verdad que muchas veces es mejor empezar de cero a tu manera
que rehacer, ¿no? Errores Exacto, porque sí. imagínate, yo qué sé, gestionar vacaciones con un Excel de X personas, Ya, total, sí. llegas ahí y es como, oh my God, ¿por qué tenemos un Excel para hacer una Sí, gestión de vacaciones? ¿Cómo las aprobamos? Vamos a claro. empezar por lo básico. ¿Y cómo definiría la cultura de empresa? Llena de gente apasionada por lo que hace, muy divertida, muy get things done y muy focus on diversity. Y muy curiosa también, ¿no? Porque eso refleja, Refleja. gracias, eso refleja un poco también nuestros valores, ¿no? Somos muy pragmáticos a la hora de hacer las cosas, entonces preferimos montar un proceso como agile, ¿no? Ujú. Montas la base y después vas iterando el proceso. ¿Qué valores, ahora que mencionas los valores, tiene Belbo también? Bueno, get things done, Sí. diversity matters. Luego hablaremos de esto de diversidad porque tenéis muchos perfiles muy diferentes. Sí. Perdón, growth mindsets, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros somos realmente y cómo se refleja nuestra cultura. ¿Y tú, María, qué crees que debería tener una compañía ahora para, a la hora de crear esa cultura y esos valores? ¿Cuáles serían como eh, lo fundamental que debería tener una compañía? Bueno, la gente, sin gente no hay cultura, vamos a empezar por Bueno, ahí. claro. Entonces tenemos que primero entender cómo es la tipología de las personas, qué les motiva, qué los mueve, qué les hace felices y qué les disgusta también. Porque cuanto más alineados estén con sus valores, la cultura de empresa, más chances for success, no sé cómo se dice Ujú, ahora, sí, posibilidades de éxito. sí. Más éxito. Más éxito. Entonces es una gestión de expectativa, ¿no? Yo a veces en las entrevistas, por ejemplo, pregunto a la gente si le gusta get things done o perfect is better, done is better than perfect. Haces así unas preguntas clave para entender, por ejemplo, si es una persona que es muy perfeccionista, va a tener un tiempo de procesos mucho más largo y se va a frustrar en una empresa donde el ritmo sea diferente, más de Ujú. startup, ¿no? Entonces intentamos encontrar alineamiento ya desde un principio, ya antes de contratar. Y, por ejemplo, ¿tú crees que la cultura original debe ser la misma todo el tiempo o la cultura también evoluciona según va creciendo la empresa? También evoluciona, o sea, creer que la cultura se estagne es una utopía, no existe, porque si piensas en la cultura como los hábitos de la gente que la forma, dos personas no es lo mismo que 100. Entonces va evolucionando. Lo que sí no queremos perder nunca es nuestra esencia. Ujú. Yo creo que eso es muy importante. Evolucionar significa ser mejor, no significa perder de vista de dónde has venido, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante porque lo que pasa en muchas empresas cuando escalas es empezar a dar importancia a cosas que realmente no lo son. Se te olvida como tus raíces, ¿no? Exacto, se te olvida realmente lo que es importante dedicarle tiempo, lo que es importante discutir, argumentar, pensar y focus on ideas y visiones en vez de focus en otras personas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Yo he trabajado en sitios donde al final, después de X años, acabas discutiendo la marca del café. Bueno, Eso sí, para mí es perder el norte sí, totalmente, sí, sí. no es una tipología de cultura de la cual yo sienta afinidad. ¿Y cómo hacéis vosotros un poco para mantener ese equilibrio entre vuestra cultura original, que ya me has explicado que es divertida, con la que se ha ido formando a raíz de que habéis ido creciendo? No hay ninguna fórmula mágica. Básicamente lo que hacemos es ir implementando cosas que haga con que podamos escalar. Entonces, una de las cosas es analizar los valores en la hora de la entrevista para contratar gente que ya esté afín a nuestros valores y que se sientan cómodos con ello. Después trabajamos mucho la parte del onboarding, porque si llegas a una empresa y te sientes perdida en los primeros meses, es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Y produce Fatal. mucha frustración y puedes perder top performance, etcétera. Después trabajamos mucho lo que es training, hacemos sesiones de coaching individuales para todo el mundo dentro de la empresa, que puede ser desde soft skills a procesos, a time management, whatever, Ujú. muy enfocado en la comunicación, porque yo creo que
todo el mundo tiene que trabajar siempre la comunicación, forever. Sí, No. hablaremos un poquito más adelante de comunicación, bueno, en general, pero interna, que es otro melón, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora después te pregunto. Y trabajamos mucho cosas como al ser híbrido, porque nosotros tenemos oficinas en Brasil, en México, te iba a decir las Sí. ciudades, pero te ¿Dónde voy a operáis decir vosotros? ¿Operáis en LATAM? ¿En qué países? en Brasil, México y Colombia. Vale. Entonces, como tenemos oficinas en varios sitios y tenemos nacionalidades diferentes, esto significa que tienes que ser pensar cosas nuevas para que la gente se vea, para producir estos pequeños momentos que tú tienes. Cuando tú estás en una oficina, se producen momentos esporádicos como el de ir a la máquina de café y hablar de cualquier tontería, ¿no? En un ambiente remoto e híbrido, lo que puede pasar es que acabes interactuando muy enfocado en lo que necesitas de alguien o cosas muy relacionadas con el trabajo. Entonces, hicimos cosas como hemos puesto una Slack bot que se llama Donuts, que lo que hace es hacer un match entre personas random. Perdón, me he perdido. ¿Qué es el donut? El Donut es un bot de Sí. Slack que básicamente lo que hace es un match entre personas que sean random. Un match Vale. random, ¿ok? Sí. Entonces imagínate que un día me hace un match en mi agenda entre yo y una persona que está, yo qué sé, en Bogotá. Y Qué dice, guay. vais a hacer un café y te hace pequeños icebreakers para que tú sepas de qué hablar, porque a lo mejor no interactuaste tanto con esa persona. Entonces crea estos momentos de la máquina de café que en una oficina normal. ¿Por eso el donut? Por eso el donut. Digo, me he perdido algo. Por eso se llama donut. O utilizamos también un bot que es de tacos para que podamos celebrar cada vez que alguien nos ayude en algo o ha hecho algo bien, etcétera, para que no perdamos este momento de celebración en el team. Hacemos un montón de cosas, team building events, gatherings una vez al mes, cosas online también. O sea, ha ido cambiando y ha ido evolucionando también dependiendo del momento en que estábamos, porque piensa que nosotros vamos a cumplir 4 años ahora, en mayo, y fue justo cuando empezó la pandemia. ¿Por Entonces, eso es por lo que decidisteis ser híbridos? ya éramos ¿O ya híbrido. erais de antes? Ya éramos híbrido. Teníamos gente que era 100% remoto y gente que iba a la oficina. Pero siempre nos gustó un poco dar. Es como La tener opción, lo ¿no? mejor de los dos mundos, porque al quitar, y esta es mi opinión personal, sacar el tema de obligatoriedad de ir a la oficina, lo que crea es que tú tengas ganas de ir, porque quieres ver a la gente, porque, yo qué sé, quieres pasar un rato diferente, porque quieres charlar, etc. ¿Tú crees que con estos formatos híbridos se pierde un poco eso? O sea, me lo estabas comentando ahora que hacéis muchas acciones para fomentar que los equipos estén conectados, incluso en formatos híbridos. ¿Crees que estamos perdiendo con todos estos remoto, híbrido, esa conexión entre equipos? Yo creo que las dos cosas tienen partes buenas y partes malas. Entonces, cuando tú vas todos los días a un sitio porque estás obligado a cumplir un horario, no creo que sea lo más align con el mundo que tenemos actualmente. Además, va totalmente contra la conciliación que deberíamos tener, ¿no? Sí, Porque, sí. entonces, ¿esto qué significa? ¿Pierdes la parte personal? Sí, pierdes la parte personal, pero tampoco tienes este desgaste del día a día que a veces se fomenta si ves a una persona todos los días hablando de la misma cosa, etcétera. Entonces yo creo que lo que intentamos hacer es tener lo mejor de los dos mundos, tener este espacio personal donde tú tienes tu tiempo y puedes interactuar igual, interactúas más a nivel online, pero al mismo tiempo creamos espacios de ahora mismo, en enero, nos hemos reunido por oficina y todos los que estaban en remoto fueron a una de las oficinas para hacer el kickoff del año. O sea, seguimos haciendo cosas en persona, la frecuencia es diferente. Y las fiestas que hacemos también son en persona. Pero yo, por ejemplo, ayer tuve yo le llamo happy hour, pero Sí. es brunch and beers, básicamente. Entonces, mi equipo está distribuido entre México, Brasil y Barcelona.
Entonces encontramos un horario que coincidamos todas y hacemos un juego online. Ayer tocó jugar al stop. No sé si has Sí, jugado sí, al me stop. encanta. Hemos jugado y lo más Me difícil... encanta y soy malísima. Pues lo más difícil es jugarlo en inglés porque cada una portuguesa, brasilera, una mexicana, todas jugando de forma diferente, una gallega, o sea, todo un poco caos. Pero intentamos hacer este espacio a nivel de empresa y hacer el management muy consciente de la necesidad de esos espacios. Y eso se traduce también no solo en fun, sino también en lo que es la gestión de las personas. Entonces tenemos quarterly assessments, tenemos one-on-ones weekly, tenemos monthly, o sea, creamos espacios de calidad para que haya un alineamiento, Alineamiento. gracias, un alignment entre manager y empleado para crear estos espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es mensual, que es básicamente qué tal todo, te preocupa algo, etcétera, etcétera. Ujú. Después tenemos quarterly assessment, que es ver los puntos que han ido bien, los puntos de mejora, alinearlo con career paths, crear objetivos, trabajar juntos y después ir trabajando durante el quarter. Entonces intentamos ya hacer esta conciencia de Ujú. la necesidad de crear estos espacios, porque al final de cuentas nadie le gusta ser tratado como una función, y yo creo que es muy importante no perder esta parte de personal. De people, ¿no? Exacto. Realmente, o sea, estoy viendo que hacéis un montón de Sí. cosas desde el ¿Cuántos sois en el departamento de Pues people? 6 conmigo. Pero hacéis mogollón de Somos muy cosas. efectivos. Muy bien, me encanta. Time management. Cosas sí, ¿no? Veo como que ya el donut que me ha dejado loca. Pero como que incluso siendo híbridos o estando en muchos países diferentes, conseguís un poco que esa cultura llegue a todo el mundo. Y ahora que te estoy hablando de esto, vosotros, estando en países diferentes, ¿la cultura la tratáis igual para todos o Igual, dependiendo del país cambia? totalmente igual. Sí. Am, es muy importante, bueno, depende de lo que tú te plantees, ¿no? Para nosotros es muy importante one team, one spirit. Ujú. Si tienes culturas diferentes, acabas por tener empresas diferentes. Entonces, por eso intentamos estandarizar varias cosas, desde procesos a crear estos espacios para que tanto la experiencia de empleado sea exactamente igual como dar la misma posibilidad absolutamente a todo el mundo. Para nosotros es muy importante que todo el mundo se sienta igual de querido, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Sentir que we Sí, care about escuchado. you, Ujú. escuchado, tener estos espacios, etcétera. Entonces, nos esforzamos mucho para Garantizar bien. garantizar, casi, garantir que todo el mundo tenga la misma experiencia de empleado y también todos los candidatos tengan exactamente la misma experiencia, independientemente de ser entrevistados por alguien en Brasil, Ujú. alguien en Colombia o alguien en Europa. Resulta difícil esto porque, bueno, tenéis, que no lo hemos dicho, sois como 160, ¿verdad? Y tenéis dentro del equipo 28 nacionalidades diferentes, que esto Ujú. es una barbaridad. Incluso queriendo que esa cultura sea igual para todos, realmente no todos tenemos la misma cultura. ¿Se hace difícil transmitirla? Para mí es mucho más enriquecedor, porque cuando acabas por trabajar con una tipología de cultura solo, Ujú. lo que haces se queda todo muy endogámico. Entonces, yo creo que cuanto más diversa, más especial es y más abierta está la gente a entender, a escuchar, a trabajar su comunicación, etcétera. Entonces, intentamos ayudar. Obviamente todos somos diferentes, pero dentro de una misma cultura también. También O sí. sea, tienes tus competencias naturales, tienes las adquiridas, todos somos totalmente diferentes Sí, dependiendo sí, de lo que sí. estudias, etcétera. Lo que tienes es que conocer exactamente cuáles son tus puntos que pueden hacer magia, digamos, tus Ujú. puntos fuertes, y cuáles son aquellas cosas que tienes que trabajar y querer trabajarlo. Entonces, lo que intentamos hacer es respetar todas las culturas, ser totalmente diferentes, pero intentar que cada uno sea genuinamente la persona que es. Porque cuanto más adaptado, menos chances of Sí, success. totalmente. Entonces,
tienes que sentirte que eres tú, sentirte que la gente te quiere porque eres tú, pero al mismo tiempo adaptas un poquito a nivel de comunicación, porque todos, una portuguesa y una española no comunican igual. Por eso te Ah, preguntaba, porque al final la cultura hace bastante. Es verdad que, bueno, hay que tener unas bases, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ahora que acabamos de abrir en México, nuestra manera de comunicarnos es totalmente diferente. Incluso nuestros canales son diferentes. Entonces, por eso te preguntaba cómo lo hacíais vosotros para unificar esos canales o esa cultura y que la adoptasen las 28 nacionalidades que Pues tenéis. hemos trabajado mucho lo que es internal comms. Ujú. También tenemos un comité donde hay 5 personas, gente de marketing, de people, de strategy, uno de los founders. Entonces trabajamos cómo comunicar también, porque es diferente comunicar de 1 a 1, de 1 a 10, de 1 a 100, etcétera. Un comité de comunicación interna. Correcto. Ujú. Qué guay esto. Entonces, eso trabajamos y además intentamos documentar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, tenemos canales de Slack para algunas cosas. Yo qué sé, tenemos canales de Slack desde el general, donde son más comunicación desde los founders y que va a afectar a toda la empresa, a un canal de Belvers que es para comunicar cosas que tienen que ver con todos nosotros, un random, Sí. uno de tacos, otro de pets, o sea, cada cosa, cada tipo de comunicación tiene su espacio dentro de un tiempo y un lugar, digamos. Entonces, a nivel de comunicación es muy importante que la gente esté aware primero que tiene que haber un match de horas. Esto es algo que pedimos desde la JD, o Ujú, sea, la gente de México normalmente empieza a trabajar tipo a las 8 ujú. para que podamos cuadrar por lo menos 3 horas Vale, o sea, esto es con Europa importante. para ver un match de 3 horas donde podamos tener nuestra All Hands Day Weekly, Ujú. donde haya las stand-ups diarias, donde haya reuniones de equipo, donde haya, yo qué sé, quarterly assessments, etcétera. O sea, en esa comunicación asíncrona que ahora está tan de moda, siempre buscáis que haya unas horas en las que se Solarse. Ujú. coincida, ¿no? En el Sí. equipo. ¿Y por qué decidís vosotros formar un comité de comunicación interna y no hacerlo a lo mejor únicamente desde el departamento de People? Porque creo que es más enriquecedor también. O Total. sea, marketing tiene una perspectiva totalmente diferente de people, que es totalmente diferente de un founder y totalmente diferente de strategy. Entonces, si ponemos todo dentro de un canal, Sí, lo que pasa es que cada uno identifica en qué puede afectar, cómo se debería hacer, qué tweaks sí. podemos hacer y el resultado es mucho mejor que viniendo solo desde un canal, sino viene solo desde una perspectiva. ¿Quién lo forma este canal? 6 personas me has dicho, ¿no? Pero Ujú. ¿de qué departamentos? People, marketing, un founder y strategy. Me parece un punto muy clave porque es verdad, por ejemplo, para nosotros este año ha sido un reto la comunicación, pues hemos abierto nuevas ciudades, entonces es verdad que viéndolo desde diferentes departamentos y puntos de vista, pues quizá te acercas más a la realidad, ¿no? Y bueno, me ha gustado que nos lo vamos a apuntar. Sí, porque lo que tienes que pensar es que no es my way or your way. Lo que tienes que pensar siempre es cuál es la manera de comunicar en Belfo. Y la manera de comunicar en Belfo no es formada por una visión ni una forma de hablar o una forma de escribir. Es comunicada desde diferentes perspectivas y va a tener un impacto en diferentes personas y diferentes departamentos. Entonces creemos que funciona mucho mejor así. Sí. Luego, aparte, vosotros tenéis mucha variedad de perfiles dentro de, aparte de las nacionalidades, de perfiles, porque tenéis personas que vienen de compañías financieras y incluso de la NASA, ¿no? Vuestro propio, uno de los founders. Eh, ¿Cómo hacéis vosotros con este popurrí de perfiles? ¿Por qué decidís esto? Nosotros desde un principio queríamos tener a las mejores personas para las funciones. Entonces,
si quieres tener los mejores profesionales, yo siempre hago la metáfora de una pecera, ¿no? Ujú. Si vas a buscar en una pecera de 10 peces, vas a encontrar lo que hay en 10 peces, pero si vas a buscar en una pecera mucho más grande, tienes más probabilidades de éxito. Si te vas al océano ya. Exacto. Y además ahora el mundo es muy global, entonces estar buscando solo en una universidad, en un país o lo que sea, no funciona. Y es muy diferente si tienes esta perspectiva desde el principio, porque te haces una empresa mucho más global, te haces mucho más abierto a escuchar, te haces mucho más abierto a aplicar cosas que te van enseñando y a aprender mucho más, y a un crecimiento constante. Entonces, esto refleja también la cultura de empresa que viene ya de los founders. O Ujú. sea, los founders, los dos, son personas que son muy humble, muy smart, que han trabajado en diferentes países, etcétera, con una escucha activa, muy down to earth, y eso se refleja porque, quieras o no, después se va extendiendo esta tipología de cultura. O sea que digamos que vosotros a la hora de reclutar os fijáis casi más en la persona que en las skills, ¿no? Que, En las dos, o sea, una persona que sea muy buena persona, pero que no sepa hacer el bueno, trabajo, un no equilibrio como contratamos. todo. Pero no contratamos, y esto sí es muy importante, no contratamos a gente que no sea una Buena persona. persona, exacto, y que no tenga alignment a nivel cultural. No, porque eso es un riesgo muy grande, ¿no? Porque al final acabas contratando, yo les llamo Lonely Ranger, ¿no? Que es una persona que será muy buena haciendo su trabajo, pero no será bueno trabajando con otros. Entonces acabarás teniendo turnover, acabarás teniendo la gente cabreada, no pasándolo bien y no disfrutando. Y eso no es la idea, porque si tú haces parte de una empresa y es una startup, si un día somos 5.000, no sé si podré decir esto, ¿no? Pero es así como en un equipo de fútbol. El amor a la t-shirt Sí, a lo los tienes, a colores. los colores lo tienes que tener, Sí, y sí, se sí. tiene que notar y tienes que replicarlo, ¿no? O sea, tanto las personas que ya están desde el principio como las personas que llegan nuevas. Tienen que sentir eso, tienen que sentir esta pasión. ¿Y qué importancia le dais vosotros a la figura del manager? Porque, por ejemplo, nosotros, los managers son clave y una de sus funciones es un poco acercar esta cultura y seguir expandiéndola en el día a día. Vosotros en Pelvo, ¿qué importancia le dais a la figura del manager? Tanta importancia como a todos los demás. Sí, Entonces, la importancia que le damos a nivel de training es el impacto que tienen, ¿no? eso es, Entonces, sí, sí. eso es súper importante para nosotros porque un manager representa a la empresa como cualquier otro de los empleados, pero no debería ser nada en desacorde con la cultura de empresa. Entonces, tienen que ser personas que trabajen sus soft skills, que sean los primeros en pensar qué es lo que tenemos que trabajar, que sigan los procedimientos, que hagan coaching. Entonces, trabajamos desde, ¿sabes? Cuando es una startup, todo lo que es middle management, nosotros no somos jerárquicos y hay mucha gente que va creciendo conforme va creciendo la empresa. Entonces Ujú. tienes que dar un soporte extra porque estás colocando a las personas ante una experiencia que no han tenido antes. Sí, Es muy diferente ser individual contributor a ser un manager, porque cuando eres un manager, tu tiempo no es tuyo, es de otras totalmente, personas. totalmente. Y tienes que tener mucha flexibilidad para poder ayudar a tener un impacto que al final se multiplica. O sea, eres tú multiplicado, y de ahí sale el resultado que es del equipo, ¿no? Entonces, nos lo curramos bastante. Es siempre work in progress. Bueno, eso siempre, todos en todo. Exacto, entonces estamos trabajando, no sé, llevamos la tercera versión del Career Pass, que ya estamos entrando en la cuarta. Iteramos anualmente el Performance Appraisal, los assessments, las cosas que hacemos coaching, hacemos coaching para new managers ahora que ya tenemos una Ujú. estructura que ya puede haber gente que ya tendrá este tiempo para poder crecer con nosotros. Y trabajamos todo, desde procesos, a comunicación, a career path, a todo. Los managers, por lo que me estás contando, cuidan un poco del equipo, pero ¿quién cuida de esos managers? O sea, ¿quién se preocupa por cómo están esos managers para...?
en el día a día, digamos. People y los managers de los managers. Todos nos intentamos formar lo que es como que todos nos cuidamos unos a otros, ¿no? Entonces, Sí, básicamente tenemos mecanismos para que tanto los managers se sientan cómodos o puedan ser ayudados en los momentos que necesitan ayuda y que haya esta comunicación tan transparente que si la ayuda necesita venir de People, viene de People, y si la ayuda necesita venir de un manager que ellos de ven otro como de... la Sí, persona que, yo qué sé, comunica de la forma más asertiva, lo hacen. Si ven que la ayuda tiene que venir de los founders, lo mismo. vale, vale. Entonces, no somos jerárquicos en este sentido. Cualquier persona puede acceder a cualquier persona que está dentro de Belfo. Nosotros lo hacemos igual en ese Mm. sentido. Sí. Bueno, María, para no alargarnos mucho más y ya un poco para finalizar como dato curioso, tú estudiaste filosofía y además incluso has llegado a ser profe. ¿Qué conocimientos filosóficos has aplicado en los departamentos de People? Conocimientos filosóficos. Yo aplico filosofía en todo. En la vida. En la vida en general y en las cosas en particulares. Y yo tengo una tendencia filosófica, que no me voy a enrollar porque si no me vas a matar, No, no. que es de existencialista, sigo la corriente existencialista, donde básicamente es muy importante asumir la responsabilidad sobre las cosas que nosotros hacemos, ¿vale? Ujú. No hay un ente ulterior que te vaya a decir, o no hay excusas que te puedas poner. Básicamente lo que dice es que siempre tienes opciones. Lo que tienes es que tener el coraje de seguir esas opciones. Entonces, eso implica libertad e implica responsabilidad. Y entonces es un poco también, para mí está muy alineado con la cultura de Belfo, libertad y responsabilidad. Ya está, tú decides qué hacer, tú decides que tienes que trabajar, recibes inputs, etcétera, pero eres el máximo responsable de tus acciones. There's no excuses. Yo creo, y esta es mi visión personal, en la vida tampoco hay excusas. O sea, tienes que ser consecuente con las acciones que hagas y tener la libertad de elegir sabiendo que hay una responsabilidad detrás de cada una de las elecciones que haces. Para nosotros el ownership también es fundamental. Pero bueno, creo que lo dejamos así. Me ha gustado mucho este final filosófico. Muchísimas gracias, María, por este ratito, por venir aquí a nuestras office. Y nada, esperemos seguir conociendo cosas de Belbo, que me ha parecido súper interesante. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Gracias, María.